Entiendo que en México son algo así como las 13 horas. Muchas gracias por la invitación a este 25 Seminario Internacional del Fomento a la Lectura. Constanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí muy emocionada de que me hayan invitado con esta invitación. Sí. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy, muy ocupada. Desde Chile te conocemos hace tiempo, sabemos lo que haces. Nos gusta mucho que hayas aceptado esto y espero que la gente de México y toda Latinoamérica y toda la gente que está viendo este video esté, esté muy ansioso y ansiosa de saber lo que va a ocurrir. Cuenta un poquito de lo que vamos a hablar en esta horita que tenemos junto a Constanza. Parte de este seminario se llamará Conversaciones Literarias y Libros Desafiantes. Constanza Reed, le voy a hacer una pequeña biografía, si me das tu permiso, Constanza, muy cortito. Es gestora cultural, promotora de la lectura, editora, docente e investigadora. Constanza es licenciada en letras, licenciada en estética, diplomada en cine y además es máster en libros y literatura para niños y jóvenes. Es directora de la Fundación Entre Líneas, del Diplomado de Mediación Lectora y Creatividad y editora del proyecto Viva Leer Cuentos Digitales, que es un proyecto que en Chile es muy, muy, muy conocido y reconocido. Así que, Constanza, te dejo con este público mexicano, chileno, latinoamericano, que sin duda está muy ansioso de escucharte. Al final de esta conversación, de esta conversación de escuchar a Constanza, vamos a tener algunas preguntas. Así que si quieren, mientras tanto, mientras van escuchando, las van anotando en el chat de, de YouTube y nosotros después al final se las vamos a hacer a Constanza. Le pido a toda la gente que recuerde que para compartir con sus amigos, amigas, sus colegas, este es un nuevo canal de YouTube que es el del Filig México para que lo busquen, el que tiene el logo que sale Filig 41. Así que Constanza, las cámaras son tuyas. Bueno, buenas tardes. Como dije antes, estoy muy emocionada de esta invitación. Em, para mí el tema de la conversación literaria es algo que me apasiona hace mucho tiempo. Conversaba con una colega hace poco de que muchas veces se habla de las conversaciones literarias y de la conversación literaria y se teoriza mucho, pero a la hora de bajarlo a la realidad no es tan estructurado, no fluye tanto a veces y en primer lugar, claro, comentar que tener esa capacidad de guiar conversaciones literarias interesantes, que despierten la curiosidad, que ayuden a elaborar, etcétera, son fruto de experimentación, ¿verdad? Es muy posible que las primeras veces salga más trabado, nos cueste más, etcétera. Bueno, les voy a compartir una presentación. em, Aquí. Ustedes me dicen si ven bien. Ay, me abrió otra cosa. ¿Cristian? No sé si la gente en la casa la puede ver, eso ahí tengo la duda. Ah, Quizás, a ver. bueno, igual si no les puedo ir contando, quería mostrarles algunas imágenes, pero si no les puedo ir contando, eh, denme ustedes feedback. Si quieren me la pueden mandar, no sé si pueden mandármela por WhatsApp y yo la puedo como Ah, pasar a es que producción, ya, o no, es si que no, me lo vas contando. ya, se lo voy contando. A ver, vamos a... Sí, prefiero se lo voy a ir contando porque si no... Ya, buenísimo. Bueno, en primer lugar, tenemos un planteamiento que tiene que ver con esto de
desafiantes, ¿verdad? Conversación literaria y temas desafiantes. Y cuando uno piensa qué es lo desafiante, uno dice también, bueno, ¿y desafiante para quién? ¿Cierto? Es como la primera pregunta que uno debiera hacerse cuando dice, oye, mira, quiero tratar sobre temas desafiantes, ¿verdad? Porque quiero conmover y a lo mejor generar algunas conversaciones en torno a temas que sean difíciles, desafiantes. Bueno, ¿para quién son desafiantes esos temas? Cuando estamos para los adultos. Eso es una realidad que a la que hay que allanarse rápidamente. En ese contexto, hay un primer trabajo que hacer, ¿verdad? Que tiene que ver con entender que las edades, los contextos, las realidades particulares de los lectores, en realidad condicionan qué es lo que para cada uno es desafiante, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, libros para la primera infancia que nos hablan de temas como el miedo a lo diferente, ¿cierto? O al bullying, como este libro que se llama Orejas de Mariposa, ¿cierto? De Editorial Calandraca. O podemos tener para primera infancia, por ejemplo, este libro precioso que se llama Fuera de aquí, horrible monstruo verde, ¿cierto? De Ed Emberley. Que claro, uno dice, qué simpático, ¿verdad? Este monstruo, qué divertido. Bueno, es que resulta que cuando uno de pronto lo trabaja con los niños, y me ha pasado, dice, no, no hablemos de monstruos, tengo pesadillas, esto es horrible. Bueno, justamente es lo que tenemos que hacer los mediadores, ¿cierto? Desde un lugar seguro, desde un lugar acogedor, ir ayudando, ¿cierto? En cada etapa de la vida a niños, niñas y jóvenes a ir elaborando, ¿verdad? Esos miedos, esas aprensiones, etc. Yo les decía, claro, en la primera infancia también pueden haber cosas así como este libro de Anthony Brown que se llama ¿Qué tal si? Que es de Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Que es este miedo que yo creo que todos hemos experimentado de grandes y de pequeños, que es como, bueno, ¿y qué pasa? Voy a ir a una reunión, voy a ir a un cumpleaños, ¿y qué pasa si me miran feo? ¿Y qué pasa si todos los otros se comportan de otra manera? ¿Y qué pasa si y esto es algo que es parte de la vida, ¿verdad? Del niño, del joven, de la niña, etcétera? Bueno, o cosas tan chistosas o divertidas como el terror que algunos niños tienen a peinarse, ¿verdad? Como este libro que se llama Lom y los nudones, que es de un león muy simpático que en el fondo no se quiere peinar, no se quiere nada, y le salen piojos y todo tipo de seres, ¿verdad?, que acampan en su cabeza. Entonces, en el fondo tenemos como ciertas etapas de la vida donde el desafío, a propósito de desafiantes, es diferente, ¿ya? Los niños, niñas y jóvenes que son nuestro público objetivo hoy día son lectores innatos del mundo, ¿verdad? Ellos nacen, ¿verdad? Con esta cosa de querer saber qué es lo que hay adentro de una flor, de pronto que caen en prácticas un poco macabras, como qué pasa si le saco el ala a esta chinita o una patita, pero quieren investigarlo todo, son lectores innatos del mundo. Y desde ahí son personas que están pendientes de lo que ocurre a su alrededor, que captan lo que ocurre a su alrededor mucho más de lo que o sea, de lo que los adultos imaginamos muchísimas veces, ¿verdad? Hay un libro muy bonito que se llama La Composición, que es de Antonio Skármeta, ilustrado por Adolfo Ruano, que es de Editorial Le Carré, que habla de un niño durante una dictadura. Uno ve las ilustraciones y uno dice una dictadura latinoamericana, obviamente, ¿cierto? No se dice nunca cuál, no se dice nunca qué. Eh, y es un niño que va a la escuela y los compañeros le dicen cosas y él ve que ocurren cosas, por ejemplo, que hay
un dueño de un almacén de la esquina que él conoce y que un día viene un camión con militares y se lo llevan y después no lo ven más, pero a él nadie le dice nada, nadie le explica nada. ¿Verdad? Porque supuestamente en su familia no, la política no es para niños, ¿verdad? Estos temas no son para niños. Y él también ve que en su casa por las noches escuchan una radio como muy, muy silenciosamente, a muy bajo volumen, escondidos. Entonces, él en el colegio comparte también con compañeros, como les digo, y un día llegan, intervienen en esta escuela militares, y entonces les proponen a los niños muy amistosamente hacer una composición sobre qué, y les prometen, digamos, así, bueno, quién se va a ganar el premio de hacer la mejor composición, qué es lo que hacen en sus casas por las tardes. Cuando ustedes llegan del colegio, cuéntenos qué hacen sus padres por las tardes. Entonces este niño que ve todo esto que ocurre en su casa, escribe una composición, la entrega, eh, y en la tarde llega con la composición a su casa y se la muestra a su papá. Su papá la lee y bueno, en el fondo dice que cuando llegan a su casa toman té y que en las tardes, toda la tarde juegan ajedrez, y ta, 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 ta. Y el papá lee esta carta y le dice, bueno, parece que vamos a tener que aprender a jugar ajedrez, ¿cierto? Es un niño que ya no es el niño silenciado, no es el niño pasivo, no, es un niño agente, es un niño despierto y es un niño que está leyendo el mundo permanentemente, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Porque, como les decía antes, para pensar lo desafiante, tenemos que tener una concepción de la infancia muy clara. ¿Quiénes son para nosotros los niños, niñas y jóvenes? ¿Los vemos como seres indefensos, como personas que son medios seres humanos, ¿cierto? Individuos a los que hay que entrenar, ¿verdad? Para que socialicen, para que se puedan integrar, ¿verdad? A este mundo normal que es de los adultos, ¿cierto? O creemos que son personas complejas, creativas, maravillosas, que tienen cada uno un tesoro especial, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad como mediadores acompañar y propiciar que salga, ¿cierto? Entonces, es importante también cuando uno dice, bueno, temas desafiantes, ¿cómo pensamos en los niños, niñas y jóvenes? Está el tema del adultocentrismo, ¿verdad? Que es eso, como pensar siempre esto desde el adulto. Pero está por otro lado también el tema como de las lecturas y de la lectura. ¿Qué es lo que es la lectura? La lectura tenemos claro ya a estas alturas de la vida que no es solamente decodificación, ¿cierto? Que no es solamente juntar letras y juntar palabras, sino que el que lee hace algo mucho más profundo, mucho más integral. Y desde ahí nuestro desafío es formar lectores. Y estos temas desafiantes nos permiten ir formando lectores. A propósito de la lectura y del concepto de lectura, hay una definición muy bonita de Fernando García Ramírez en el prólogo de este libro eh, que se llama, este libro que a mí me encanta, que se llama Leer, de Gabriel Said, y que son muchos artículos de Gabriel Said, y Fernando García Ramírez dice, bueno, ¿y qué hace el que lee? Bueno, dice él, el que lee descifra, ordena, relaciona, recuerda, imagina, descubre, aprende, compara, duda, piensa, interpreta, crea. Es una definición como para quedar agotado, más aún si no lo están viendo en el PowerPoint. Pero en el fondo es una operación, por decirlo entre comillas, que tiene muchas complejidades, tiene muchas capas, porque está el descifrar, pero está también
el relacionar con la propia experiencia, ¿cierto? Con aquello que a mí me ha sucedido. Tiene también que ver con la información, con el descubrir información nueva, otras formas de vivir, otras realidades, ¿verdad? Tiene también que ver con desarrollar nuestra capacidad de reflexión, con formular hipótesis, ¿verdad? Con dudar. em, y yo diría, bueno, también está el tema de la imaginación, la creatividad en esta definición. Se me queda un poco de lado y para mí es muy importante también el desarrollo de la empatía. O sea, yo creo que la lectura es una actividad que no solamente nos nutre como intelectualmente o creativamente, sino en términos de emociones y de cómo esas emociones nos permiten vincularnos con el mundo exterior y con otros, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué esto? Por qué es importante esto de qué hace el que lee y por qué es pertinente? Porque claro, leer es vivir una experiencia. Y si uno no lo entiende así, bueno, ¿para qué? ¿Para qué desafiar? ¿Verdad? ¿Para qué desafiar a los niños? Porque si uno no entiende que la lectura moviliza a tal nivel, bueno, uno no se va a esforzar por encontrar las mejores lecturas, ni por propiciar la mejor mediación, etc. Em, sobre la concepción de infancia y la literatura, Daniel Golding escribió un libro que se llama La invención del niño, donde dice, la evolución de la literatura para niños ha pasado de ser una literatura infantil, es decir, una literatura para ser escuchada y acatada, no para hacer hablar, a una literatura que busca o propicia de diversas formas el diálogo, la participación activa de los niños en el mundo. Bueno, él se va a la etimología de la palabra infantil, que quiere decir aquel que no habla, ¿verdad? Entonces él dice, claro, hay una historia de la literatura infantil donde uno va viendo distintos conceptos de infancia. Por ejemplo, que se llama Pedro Melenas, que bueno, aquí está en alemán. Pedro Melenas, que es un libro, en el fondo es un libro de un psiquiatra alemán del siglo XIX, que hace en el fondo, bueno, utiliza de una forma muy creativa y simpática ilustraciones, pero es un libro en el cual él habla de niños que no se portan bien y de cómo el no portarse bien desemboca en consecuencias terribles. O sea, es una niña, por ejemplo, que juega con fósforos y su madre le dice que no juegue con fósforos, entonces la madre se va y la niña se quema, ¿cierto? O, por ejemplo, un niño que se chupa un dedo. Y la mamá le dice, corta, no sigas chupándote el dedo, no sigas chupando, porque va a venir va a venir el sastre, corta dedos, digamos. Y la mamá se va y entra un sastre, por lo menos espeluznante, y le corta los pulgares, que quedan sangrando, ¿cierto? O un niño que no quiere comer su comida, no come la sopa, y empieza a adelgazar, 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 hasta que se transforma en un verdadero fideo, ¿cierto? Y entonces lo entierran, porque muere, lo entierran, y bueno, y junto a su tumba entonces ponen el plato de sopa. A ver si lo alcanzan a ver aquí un poquito. Si lo alcanzan a ver. Pero ahí está, ¿verdad? Y ahí está en la tumba, ¿verdad? Y con el plato de sopa. Bueno, son cosas inconcebibles hoy día. Mira, aquí está, por ejemplo, el niño chupadedos y cómo le cortan, ¿verdad? Los pulgares. Entonces, claro, una literatura que pasa desde ser una literatura para ser escuchada y acatada, en la que los niños no tienen nada que decir, a una literatura que propicia otras formas, o sea, que el niño tenga esta experiencia, entre y salga distinto de una lectura, no necesariamente porque es una lectura que pretende ser didáctica o que pretende socializar al niño, ¿verdad? Sino que le hace vivir
esta experiencia y esta participación activa en el mundo, ¿cierto? A propósito también de todo esto, el otro día me llegó un correo de el blog Ana Tarambana, que es el blog de Ana Garralón, que yo no sé si lo conocen, pero si no lo conocen tienen que correr a conocerlo. Ella es una especialista española muy lúcida. Y el mail se llama, el título de este mail se llama Si la literatura infantil está llena de bondad, ¿qué pasa con la maldad? Entonces empieza a contar, empieza, en el fondo les voy a leer los primeros 2 párrafos, y ella dice, en los últimos días he estado leyendo libros que tenía pendientes. Han sido días memorables. Patos a los que no les gusta el agua, pero superan el miedo. Piratas buenos, dragones cagones, papás, monstruos que se tiran pedetes, abuelos y abuelas a cual más ñoño, como si solo fueran enfermos, difuntos o simpáticos compañeros, lobos románticos, conejos que se hacen amigos de erizos, tigres que se pueden domesticar, bisontes que encuentran osos y quieren hibernar, un elefante con gafas que resbala y queda boca arriba, solamente un ratón podrá ayudar. Además de asuntos que merecerían otra carta, como el uso de la naturaleza y los animales para hablar de respeto a la diversidad, comunicación y respeto entre las especies. En fin, una especie de naturaleza embellecida, apta para transmitir buenos mensajes, donde la palabra monstruo se acaba utilizando para decir que el protagonista se porta monstruosamente bien. Lo más inquietante ha sido ver que en todos esos libros y en muchos más que se publican, la maldad está completamente ausente. Otro ejemplo. Una tromba de animales corre a través de las páginas hacia un lugar donde ha ocurrido algo. Ese algo es una tortuga pequeña que no puede salir del agujero. Todos se prestan a ayudarla, pero ella se empeña en salir sola y lo consigue. Mensaje entregado. Bien, ella es tremenda. Ella es tremenda y no tiene pelos en la lengua. Y bueno, en el fondo nos hace pensar y nos introduce, ¿verdad?, esta realidad y muy lúcidamente. ¿Por qué? ¿Por qué creemos, ¿verdad?, que los niños no pueden estar expuestos a otras cosas? Me pasó hace un tiempo que estaba editando un cuento y hicimos una adaptación de Alibaba y los 40 ladrones, que bueno, son como las historias tradicionales donde hay unos bandidos horrorosos que pasan, ¿cierto?, asesinando gente y que, en fin, al final todo termina bien, pero son los cuentos tradicionales, como los cuentos de hadas europeos, por ejemplo, son tremendos, ¿verdad? Em, entonces, estábamos haciendo la adaptación de Alibaba y los 40 ladrones, entonces, la estaba haciendo yo. Entonces, yo puse que en el fondo Alibaba había ido a la cueva del tesoro, había robado parte del tesoro, o se había llevado parte del tesoro a su casa, y cuando llega le dice, mujer, somos ricos, qué sé yo, toma este dinero y anda a comprarte un vestido. Entonces, estaba con otras chicas de mi equipo, a las que adoro y que son buenísimas, y me dicen, oye, pero anda a comprarte un vestido, que machista, o sea, ponle, anda a comprarte algo, no sé, pero como que no suene tan terrible. Y lo pensé, y al principio lo cambié. Y después dije, ¿sabes? No. ¿Por qué? A ver, esto, el cuento de Alibaba es reflejo de una época, ¿cierto? Es reflejo de una realidad. Y yo no puedo ocultar esa realidad a mis lectores y lectoras. No significa que yo lo naturalice, ¿cierto? Y ahí está la importancia del mediador que acompañe, del mediador que guíe, ¿verdad? Del mediador que vaya apoyando en esto de desentrañar, de reflexionar y de dudar, ¿cierto? Oye, mira, yo adhiero con esto otro, pero no podemos, ¿verdad?, de contar ninguno de estos cuentos tradicionales si es que nos atenemos a estos principios, ¿cierto?
Entonces, bueno, esto de los temas desafiantes, ¿desafiantes para quién? Hay un fenómeno que yo creo que todos hemos visto en los jóvenes, que es el fenómeno del manga, ¿verdad? El fenómeno del anime. Bueno, dice también Ana Garralón, imagínense, porque ella va a unos cursos, qué sé yo, a dar unas clases, y los chicos, los jóvenes, ella les pregunta qué es lo que les gusta leer o lo que más les gusta leer. Bueno, es el manga. Y ella pregunta, ¿y por qué será? ¿Verdad? Pues los mangas son crudos, son muy expresionistas, no tienen concesiones, ¿verdad? Los animes tampoco. Yo cuando empecé a verlos, algunos, eh, o sea, para mí era mucho más fuerte que para la joven con que lo estaba viendo, ¿verdad? Pero además, qué bueno reconocer que hay algunos que son obras de arte, ¿cierto? O sea, como que ahí uno dice, está entregando también literatura de primera calidad. Entonces, bien, dijimos, desafiantes para quién. Pero además, ¿por qué nosotros no entregaríamos o por qué nosotros entregaríamos a nuestros niños, niñas y jóvenes libros que no fueran desafiantes? Yo creo que desde el origen, ¿verdad? De esto de pensar en temas que movilicen, siempre las lecturas que entregamos tienen que ser desafiantes, ¿cierto? Y bueno, a propósito de esto de los libros de literatura infantil de color de rosa, yo les tenía en el PowerPoint, pero se los comento si no. Dos libros tremendos de Adela Turín, que son libros que ya tienen décadas. Dos libros, uno que se llama Rosa Caramelo y otro que se llama Arturo y Clementina, que instalan, y hace mucho tiempo, el tema de esta diferencia o esta discriminación, ¿verdad?, de género, por ser hombre y mujer, cómo se le asignan roles absolutamente delimitados a cada uno y a cada una. Y bueno, es tremendo. Realmente hay uno que los dos son buenísimos, ¿eh? Pero Arturo y Clementina, por ejemplo, es la historia de dos tortugas que se aman y se casan. Y él va todos los días, sale fuera, como, no sé, a trabajar o a buscar. Y ella se queda en casa y él todos los días le trae un regalo. Y son regalos que ella se va poniendo en su caparazón, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y llega un momento en que ella está aplastada de todos estos regalos, ¿verdad? Y ella trata de hablar con él, pero no, él está como que no la ve, no ve su infelicidad, no ve, él está en su lógica. Entonces él llega una tarde, ¿verdad? A su lugar donde viven, que no es casa, pero es un lugar, y encuentra la caparazón de Clementina con todos los regalos arriba y Clementina que se ha ido, ¿verdad? Bueno, una metáfora tremenda, esto del hogar, de la caparazón, ¿verdad? Eh, que claro, que nos hace reflexionar y nos hace también pensar cuánto me incomodan a mí esos temas, cuán desafiantes son para mí. ¿Son temas que yo quiero tratar o no quiero tratar? Porque si no, no me meto en estas aguas, ¿verdad? Em, bueno, yo les decía, el tema puede resultar desafiante o no, dependiendo, entre otras cosas, de tres variables. La madurez de cada lector. Yo les decía que un libro que nosotros podemos leer con chiquitines de primera infancia, tienen que ver muchas veces con algunos miedos que hay que superar, con ansiedades, ¿verdad? Habrá una edad en que ya podemos hablarles de la guerra, de dictaduras, de migración, ¿verdad? En el fondo, teniendo en cuenta qué es lo que pueden recibir y no tratándolos eh, como tontos, ¿verdad? Eh, la madurez de cada lector, su pertinencia cultural, cómo es visto en cada lugar, cada cosa. Yo no me puedo ir a un país, no quiero decir un nombre en especial pero no me puedo ir a un país donde las mujeres no pueden mostrar su rostro ni su cuerpo y qué sé yo, y llevar, ¿verdad?, Arturo y Clementina.
porque, claro, no, a esos niños no los voy a ayudar, voy a provocar un problema, hay una pertinencia, ¿cierto? Y hay una pertenencia también cultural. Y otra cosa tiene que ver con el contexto histórico y social, también hacia el otro lado. Hay niños, por ejemplo, que viven en guerra permanentemente y probablemente un libro de guerra no sea mayor cosa, ¿verdad? Para ellos. Y entonces uno tiene que también tomar en cuenta. O, por ejemplo, investigaciones tan lindas que se han hecho con conversación literaria sobre migración. Entonces, como con inmigrantes, ¿verdad? En Europa se han leído álbumes, libros álbum, y en el fondo, claro, se ha propiciado, ¿verdad? Todo esto de ser extraños, ¿verdad? Ser extraños en el mundo, no pertenecer. Uno de los libros con los que ellos trabajaron, estos son de... tiene un libro que se llama La literatura que acoge, que son los artículos que en el fondo se recogen de esta experiencia, y lo hace el grupo Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este libro que se llama Emigrantes, de Sean Tan, es un libro tremendo, eh, es un libro que es un libro silente, que a ratos tiene viñetas, a ratos tiene ilustración a doble página, y que trata el tema de la inmigración. Bueno, ¿qué pasa? Para los niños que viven día a día esto, ¿verdad? Es algo que no los escandaliza o no los trauma, sino que, bueno, al revés, a lo mejor los hace sentirse menos solos, ¿cierto? Bueno, podemos encontrar historias de maltrato infantil, de soledad infantil, de odio, de rencor, de rivalidades, de separaciones matrimoniales, de machismo, de vejez, de la muerte, ¿verdad? Pero siempre el tema es importante, pero en relación a estos receptores, a estos lectores, a los lectores y las lectoras. Y desde ahí, cualquier mediación cultural siempre tiene que tener eh, presente quién está ahí al frente, ¿verdad? Eh, Michelle Petit, eh, que es esta antropóloga francesa maravillosa también y estudiosa del fenómeno de la lectura, dice, cuando no se siente como algo impuesto, una historia tomada de prestado puede convertirse muy pronto en una parte del yo y asegurando cierta distancia protectora, permite evocar la propia historia y especialmente sus capítulos difíciles. Eh, Ella se refiere, claro, a esto que es estar y visitar, ¿cierto? A través de la lectura o vivir estas experiencias difíciles desde un lugar seguro, ¿verdad? Conocer aspectos de la realidad que pueden ser muy tremendos, pero desde el lugar seguro. Y eso está más que estudiado desde Bettelheim en adelante con su psicoanálisis de los cuentos de hadas. Em, Tiene efectos muy positivos, porque claro, anticipa a los niños y niñas lo que se van a encontrar en la vida, ¿verdad? Lo que van a tener que seguramente experimentar una que otra vez. ¿Quién no va a tener que experimentar la muerte, ¿verdad? ¿Quién no va a tener que experimentar el desamor, ¿cierto? Entonces, en el fondo verlo allá puesto en un tercero, elaborarlo desde acá, desde este rinconcito cálido y seguro, eh, permite evocar la propia historia, permite elaborar simbólicamente, ¿verdad? Eh, Ella habla de un ejemplo muy bonito que dice que había un niño, por eso si era un niño o una niña, pero que decía, o sea, que era huérfana, y pongámosle que era niña, que era huérfana y que en el fondo se empeñaba por regalarle libros de huérfanos, de huérfanos, de huérfanos, de huérfanos, con esta cosa como literal que tenemos los adultos así de repente, y no, ninguno le llamaba mucho la atención.
probablemente porque no era alta literatura, porque quería adoctrinar, porque quería aleccionar. Mire, cuando los niños huelen que hay así como intención educativa de por medio, arrancan, ¿cierto? Entonces, estos libros sobre la orfandad, no, hasta que leyó Tarzán. Hasta que leyó Tarzán y vivió esa experiencia de la monacala, ¿verdad? Que adopta a este niño que es de otra especie y lo hace suyo. Y a través de ese relato literario, bueno, ella encontró un lugar y encontró una forma de elaborar simbólicamente todo lo que a ella le había sucedido. Dice Graciela Montes, existirán tantas interpretaciones de un texto como sujetos lectores que se apropien del mismo desde su propia subjetividad. No es posible, por tanto, ejercer ningún tipo de control sobre los modos de recepción de un determinado texto. El acto de leer conlleva en sí mismo un ejercicio de libertad. Ahí entonces es donde el adulto se hace importante como alguien que propicia, como alguien que hace de puente, como alguien que acompaña, ¿verdad? A esos lectores a vincularse con los textos desde lo que ellos son, porque no hay otra forma posible, ¿verdad? Desde su propia libertad y entendiendo también que un libro desafiante puede llegar muy distinto a distintos tipos de lectores. Beatriz Elena Robledo también, que es ella es colombiana. La próxima semana vamos a tener un encuentro con ella, a ver si les comparto el link por ahí. Dice, el lector se transforma cuando un texto le dice algo. Y no estamos hablando de los significados funcionales de la cultura escrita. O sea, eso de que a uno le habla al corazón. Y de pronto algún texto a uno le hablará, ¿verdad? Más al corazón y lo hará vivir una experiencia estética, ¿verdad? Una experiencia integral. Y a otros no. Y sucede que uno a veces está listo para un libro y otras veces no, ¿cierto? Bueno, y la conversación. ¿Cuáles son los temas desafiantes? En verdad puede ser cualquiera respecto del contexto, respecto de la edad. Tenemos que procurar que sean siempre desafiantes en el sentido de que hagan que nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan, que se cuestionen sobre otras cosas, que salgan de su lugar de confort, ¿verdad? A pesar de estar en un lugar seguro, pero que salgan de su zona de confort, que se enteren que ocurren otras cosas, que empaticen con otros, etc. Y una manera de lograrlo, una muy buena manera de lograrlo, es la conversación literaria. Angélica Edwards dice, en general, en nuestras escuelas se enseña al niño a repetir, a memorizar, pero no se le enseña a pensar, reflexionar y observar. Mediante la lectura en voz alta y la conversación surgida en un espacio de intimidad, vamos educando a los niños y jóvenes para que sean capaces de fijar su atención en el relato y pensar sobre las ideas y sentimientos que éste despierta en ellos. O sea, la conversación literaria como un vehículo privilegiado, ¿verdad?, para entrar en estos temas y para mostrarles otras perspectivas, otras visiones de mundo, etc. Antes de entrar, porque quiero que hagamos una actividad práctica, ¿verdad? Antes de las preguntas, les voy a leer otra cosa que es de Edan Chambers, que él ha investigado el tema de las respuestas lectoras en Inglaterra, pero muchos años, con niños y niñas, y trabaja con conversación literaria, y él generó un método que está en un libro que se llama Dime, Edan Chambers. Y ese libro es de Fondo de Cultura, por lo demás. Y él dice en ese libro, Dime, sobre la lectura y la conversación literaria, dice, hablar bien sobre los libros es una actividad en sí muy valiosa,
pero también es el mejor entrenamiento que existe para hablar bien de otras cosas. De modo que, al ayudar a los niños a hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de lo otro que hay en sus vidas. O sea, esta cosa de la lectura que va generando una familiaridad, que va generando la posibilidad de expresarse, ¿verdad? Y dejar que este derecho, ¿cierto? Bueno, a acceder a un material, a reflexionar, a expresarse, pueda ser ejercido por los niños y por las niñas. Bien, acá llegamos a un punto que es un poco difícil, no difícil, pero que necesito compartir el PPT, porque es parte de un itinerario, ¿cierto?, sobre conversación literaria y temas desafiantes. Entonces, si en un segundo yo les mando esta presentación. Sí, em, si nos puede enviar eso, se lo podemos pasar a la gente de producción que rápidamente nos puede ayudar con eso. Isra, que está por ahí escuchándonos, sin duda nos va a ayudar. sí, yo Y les pido. Constanza, cortito, mientras tanto pasa esto, tengo muy buenos comentarios, gente muy agradecida y una de las cosas que más se repite, no sé si nos puedes ayudar, es que una vez terminada esta charla, esta pequeña charla, podamos tener algún listado de las obras que se han mencionado hoy día, como, no sé, para compartirla con la gente que está muy, muy interesada en esto. O sea, de todas maneras, es parte de. Maravilloso, maravilloso. De todas maneras, y bueno, también les voy a mandar el PPT que tiene muchas ilustraciones sobre estas mismas portadas y etcétera. Maravilloso. Em, Aprovecho de leer algunos comentarios principalmente de agradecimiento. Por ejemplo, Karina Flores dice, muy interesante, es una buenísima charla. Muchas gracias, Karina. Por ejemplo, Luis Huerta dice, este tipo de conversaciones con el análisis de los diferentes títulos de que los conferencistas conocen es lo mejor. Más como esto, por favor, dice. Bonito, 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 bonito. ¡Qué emoción! Está bien esto, ¿no? Está bonito Muy lo que dice la gente. Estoy leyendo acá en vivo los comentarios que hay. Tinta Dorada dice, ¿será posible que nos proporcionen la bibliografía? Claro que sí. Emma Bucio dice, buenas tardes. Es muy importante lo que mencionas, el saber introducir libros desafiantes y aprovechar esas ganas de querer aprender y conocer más. Ujú. Cristian, yo te mandé a ti, no sé si puedo mandártelo a ti, ahora estoy mandando eh, Si también. lo vemos inmediatamente. A ver, vamos a Buenísimo. solucionarlo. Mientras tanto, porque yo quiero que hablemos de un Ya, libro, quiero que hablemos de un libro que a mí me encanta, bueno, y de una autora que a mí me encanta, que es Isol, ¿ya? eso. Isol, Isol es una autora tremenda, muy, muy, muy desafiante para niños, niñas y jóvenes. Desafiante no solo en los temas, porque sí, es desafiante en los temas, pero desafiante en la estética, desafiante Mm. eh, en su desparpajo. Aquí tengo, por ejemplo, uno que se llama Petit el Monstruo, eh, que es sobre un niño que se pregunta y que no entiende si es que es un niño bueno o un niño malo, ¿verdad? Aquí tenemos escindido a un lado y a otro, ¿verdad? Como un conejito y un lobo. Y él dice, es muy bonito como él lo pone, y dice... Petit es un chico bueno que juega con su perro. Petit es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Entonces, bueno, ella es muy provocadora, muy fresca, etcétera, pero quiero leer un libro de ella que se llama El Globo y que es un libro tremendo, tremendo, porque es una obra literaria tremenda, es muy cortita, un libro álbum, pero también cómo dice tanto sin decir. Tú, Cristian, ¿me puedes ir diciendo si se ve bien? ¿Se debiera ver bien? Esto yo lo hago siempre. Eh, ¿Sí o no? Ahí yo lo estoy viendo en la transmisión en YouTube se está empezando a Sí. ver, está un poquito desfasada, pero sí se está empezando a ver. Así que ahí lo que tú pones en la pantalla se ve el globo en Voy a, este momento.
Voy a prender la luz para que se vea mejor. Dale, adelante, adelante. Oye, muchas gracias a toda la gente que está conectada, más de 200 personas. Sabemos que este video después queda colgado en internet, en YouTube, y eso aumenta mucho más las reproducciones. Muchas, muchas gracias a todos. Estamos con Constanza Reed desde Chile. Bien, aquí está entonces el globo. De Eso. Isol, de Fondo de Cultura Económica. Muy bien, se ve perfecto. Ahí entonces están las guardas. Textos y dibujos de Isol. Un día, a Camila se le cumplió un deseo. Su mamá se convirtió en un globo y no gritaba más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Piensa Camila. Hay mucho silencio. La verdad es que mamá gritaba mucho. Al perro, al horno, a mí, a todo lo que se moviera. Ese martes se infló y se puso colorada. Hasta ahí era lo usual. Y de pronto era un globo hermoso, rojo y brillante. Calladito. Camila lo lleva al parque, lo cuida y juega a los saltos lunares. En el parque, una nena se acerca y le dice, ¡qué lindo globo! Y la responde, ¡qué linda, mamá! Y cada una se va a su casa pensando, y bueno, a veces no se puede tener todo. Bien, tremenda, Isol. Bueno, uno se topa con montones de mediadores que te dicen, o sea, ¿qué va a aportar esto a mi vida o a la vida de un niño, niña o joven? Y yo tuve la suerte de participar en una investigación en respuestas lectoras, con niños y niñas de primero básico, desde kinder a segundo básico en realidad, porque en algunos lugares era medio variable. Y probamos con ellos, o sea, les leímos, tuvimos sesiones de lectura, tuvimos 6 sesiones de lectura en varios colegios diferentes y leímos muchas obras desafiantes, desafiantes desde nosotros los adultos claramente, pero más que nada de temas difíciles y de formas, desde un lenguaje literario, formal, artístico, también exigente, porque son formatos, por ejemplo, son historias que no tienen un comienzo, un medio, un fin, comienzan en la mitad del relato, hacen hacia adelante y hacia atrás, que en la literatura infantil a lo mejor no es tan común, pero también mezclan narradores, aquí hay de todo en una historia que parece así como, la leímos en 2 segundos y no es nada, ¿cierto? No sé si estará ya el PPT.
Sí, estamos listos. ¿En qué página será la que quieres que Mira, pongamos? hay una, es que traté de cortarlo porque si no me pesaba mucho, Ya, pero es la primera donde sale el globo, conversación literaria y temas desafiantes. perfecto. Ahí la gente de producción está moviendo las manos para que esto salga. Pero sí, ya está listo, ya está listo. Bien, contarles que, por ejemplo, sobre este libro, nosotros tenemos registradas muchas respuestas de los niños y visitamos antes a varios psicólogos infantiles porque uno dice, bueno, puede ocurrir y a pesar de que yo no creo y yo no tengo esa concepción, pero uno ¿Ya? igual tiene que documentarse, qué sé yo, puede ocurrir que algo se desborde y yo no pueda manejarlo. Y uno como mediador, si no es Claro, capaz de manejar una situación, tiene que ir, ¿verdad?, donde alguien que sí esté capacitado. Y los niños, en un principio, por la ilustración, que puede ser que les resultara extraña, eran niños que no tenían mucho acceso, ¿verdad?, a libros o a la lectura, eh, decían muchas veces, no, no me gustó, qué feo como pinta, no, bueno, hacían todo ese tipo de comentarios y al final de todas las sesiones a las que fuimos, pusimos todos los libros sobre la mesa que habíamos leído en las sesiones. Y les preguntamos, bueno, ¿qué libros son, qué libro les gustaría que volviéramos a leer? Y este fue uno de los más requeridos. fue Entonces el uno, hit, uno de los hits. sí, sí, y bueno, y otros, habían otros libros preciosos y bueno, y también después los leímos, pero de repente, claro, los niños dicen, oye, no me gusta, pero la conversación más rica fue en torno a este libro y después quisieron visitarlo nuevamente. Maravilloso. Constanza, te cuento que si bien no lo vemos nosotros en nuestra plataforma, en YouTube ya está Ya, la presentación, está en la página que dice comenzar con una lectura en voz alta y una imagen del globo. ya. Entonces vamos a ir haciendo esto así como, como tratando de coordinarnos. Yo lo estoy viendo en mi Es- pantalla, ustedes en la otra, espero que veamos lo mismo. Bueno, como hay miles de métodos distintos como para conversar luego de una lectura en voz alta, que en realidad es, que a veces puede ser del capítulo de un libro cuando uno lo hace con jóvenes, pero que es muy bueno hacer la lectura ahí mismo, ¿verdad? Para que la conversación fluya a continuación. Bueno, se usan muchos métodos, nosotros generamos como una cierta, como un cierto camino que uno puede replicar, pero también que uno puede tomar por trozos. Hay formas distintas como hay mediadores y lectores distintos. Yo les voy a contar nuestra experiencia y lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Con varios libros de temas difíciles, de temas que tomaban la soledad infantil, que tomaban el maltrato, la falta de padre, etc. Entonces, lo primero, empezar por lo más obvio, por las preguntas literales, como llamamos nosotros. Em, Como para fijar la historia y empezar a analizar y empezar a irse a profundidades, a lo mejor desde un piso común. Entonces, hacer preguntas como cuál era el deseo de Camila, cómo se puso la mamá antes de transformarse en globo, con quién se encontró en el parque, cómo termina la historia, etcétera. Cosas que no les sea que no les sean difíciles de contestar, que sean más parecidas a las preguntas estas como escolares de las pruebas que tenemos que superar, pero es tema de otra charla, ¿verdad? Y en el fondo claro, que dé seguridad, porque también hay unos niños que se quedan pegados en una ilustración, entonces a lo mejor no siguieron tanto la otra parte de la historia, y se sugiere una segunda lectura, si es que el libro lo permite, si no es tan largo, etc. Luego de esta segunda lectura, ya nos podemos meter, ¿verdad? Como con pie firme. Ahí les pido si es que pueden pasar a la segunda lámina. Y uno Siguiente puede, lámina, sí. ¿sí? Ahí lo van a ver pasar. Sí, dale nomás. Aquí estamos Sí. atentos a la jugada. Perfecto, todo ok, andando. Perdón, es que yo soy, bueno, ya, es que yo me equivoqué y pensé que solo tenía que mandar el libro, por eso, pero esto todo fue mi culpa, la organización está regio. Bien, y uno
después de estas lecturas y qué sé yo, comenzar por hacer preguntas que permitan vincular la propia experiencia, la experiencia de los lectores, ¿verdad? Con lo que uno ha leído, o sea, preguntas personales, ¿verdad? Oye, ¿tú Ujú. conoces una historia en que el personaje sea niño o niña? Y sale, bueno, la Caperucita Roja, salen muchas de televisión también. ¿Qué les recuerda a la mamá de Camila? Etcétera. También lo que se llama intertextuales, o sea, con otras obras, con otras manifestaciones culturales, ¿cierto? Eh, como por ejemplo, ¿hay alguna otra historia que te haya, como, que te haya dejado como con la misma sensación o que trate el mismo tema? Etcétera. ¿Qué les recuerda a la mamá de Camila? Bueno, hablan de monstruos de todo tipo, que es muy simpático. Y emotivas también, o sea, comparar como con sus propias sensaciones, con los sentimientos que quedaron ahí dando vuelta. ¿Cómo se sentía Camila cuando la mamá le gritaba? Y ahí empiezan a formular hipótesis. Entonces dicen, bueno, de tal forma, de tal otra, yo creo que ella, a ella no le importaba, se sentía feliz porque estaba aliviada, dicen algunos, otros no, estaba muy preocupada porque los niños son muy prácticos, entonces decía, estaba muy preocupada porque no sabía quién le iba a cocinar en la noche, bueno, cosas así que van saliendo muy lindas de los niños. Y de ahí, bueno, ¿y qué sienten ustedes cuando les gritan? Y ahí, bueno, algunos dicen, no, a mí nadie me grita, pero de a poco van diciendo, bueno, es que el profesor de educación física o mi tío o, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? ¿Hay alguna parte de la historia que les haya dado risa? ¿Piensan que es una historia triste o una historia feliz? Esta pregunta es muy maldita porque en realidad exige una abstracción, ¿verdad? Y un ordenar eh, las propias ideas. Pero bueno, ahí los niños y niñas van manifestando. Y jóvenes también. Yo he usado esto con jóvenes y lo he usado con adultos, con mediadores y dan muy buenos resultados. Preguntas creativas y cooperativas. O sea, cosas donde ellos puedan ser como coautores, ser parte de la historia. Por ejemplo, ¿qué otro título le habrían puesto a este libro? Si viniera Camila acá, ¿qué le preguntarían? Y siempre devolviéndole a ellos las preguntas. ¿Qué le preguntarían? Entonces cada uno dice, qué sé yo. ¿Y qué creen que ella contestaría? Entonces, que ellos digan lo que Camila contestaría, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué creen que ocurrió después? Algunos dicen, oye, ¿sabes qué? El globo quedó para siempre, el globo se pinchó, etcétera. ¿Ya? ¿Qué opinan del final? ¿Con qué sabor los deja? Esto como de pensar si fuera un plato, ¿verdad? ¿Qué plato es? Eso también da muchos resultados cuando uno termina de leer. Decir, ya, a ver, ¿con qué sabor se quedaron? A ver si esto fuera un plato. ¿Es un plato que no lo calentaron mucho y está frío, un plato ácido? A lo mejor es como una lasaña que tiene muchas capas, ¿verdad? Eh, Todas esas cosas que permiten hablar como con metáfora y con analogía. Vamos a la siguiente ilustración. Sé que estamos en el tiempo, queda muy poquito. Eh, las preguntas interpretativas o las invitaciones interpretativas. Entonces uno les muestra la ilustración, les vuelve a leer un pasaje y les dice, bueno, observen, lean. ¿Qué está haciendo aquí Camila? A ver, ¿dónde está buscando a su mamá primero y dónde después? Entonces es muy bonito porque los niños dicen, bueno, primero ahí atrás en el mueble, después en la lavadora, después va hacia afuera y mira por la puerta y después esta que está más cerca, que es la que está en primer plano en el fondo, que mira, que nos está mirando a nosotros, ¿cierto? Nos está diciendo, hay mucho silencio. Y entonces yo les digo, bueno, pero ¿y cómo saben ustedes que ese es el itinerario? ¿Cómo no saben que a lo mejor, no sé, primero estuvo en la lavadora? Por los puntitos. Bien, por los puntitos. Pero también podría haber sido el camino de los puntitos para el otro lado. Y ellos van elaborando, 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 formulando hipótesis, a veces le chuntan, a veces no. Uno toma lo que dicen y vuelve a relanzarlo y en el fondo a preguntarles a ellos. Y nos dice, bueno, pero ¿cómo si estos puntitos podría ser para el otro lado? No, no podría ser, dicen otros, porque está mirando para un lado. Entonces, y uno les ayuda, está con la dirección de la mirada nos indica que va hacia un lado. Sí, claro, dicen otros, y no puede estar entrando de espalda por la puerta, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con interpretar, ¿cierto? Desentrañar causas, efectos, formular hipótesis,
leer, interpretar imágenes, etc. La siguiente ilustración, la siguiente lámina. Interpretativas, también, siguiendo con la anterior. O sea, la anterior también era interpretativa. Acá también, por ejemplo, mirando esta, ¿a qué juega Camila? ¿Cómo se siente? Ahí, esta es una de las láminas favoritas, porque esta sonrisa como diabólica, media malévola que tiene aquí Camila, que es como, ellos lo sienten un poco como venganza, uno va viendo, ¿y cómo se siente? Bueno, muy aliviada, dicen algunos, pero triste no está, ¿cierto? ¿Cómo creen, qué creen que piensa mientras va saltando, etcétera? La siguiente. Bueno, y acá entrar un poco a las preguntas que son las más complejas, a lo mejor, o más elaboradas. No es que sean más complejas, lo que pasa es que requieren como de un construir previo, ¿cierto? Y entonces reflexionar desde un poco más afuera, como si uno fuera un crítico, sobre el proceso creativo, el lenguaje expresivo, la materialidad del libro. Es un libro muy pequeñito. ¿Por qué será pequeñito? Será para manos más pequeñitas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es el relato? ¿Cómo se cuenta? Y a veces hay niños que dicen cosas preciosas, dicen, por ejemplo, oye, pero acá pasa una cosa muy rara, porque primero está la mamá de Camila, después está el globo, pero después aparece la mamá de Camila de nuevo como monstruo gritando. Entonces, ¿cómo? ¿Es globo entre medio? Entonces hay otro que dice, no, lo que pasa es que yo conozco una película que es muy parecida a esa, que es La vida de Pi, que es alguien que cuenta la historia de su vida hacia atrás, por ejemplo. Y entonces empiezan a ocurrir cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo es el lugar donde vive? ¿Vive en una selva? ¿Es parecido al lugar donde ustedes viven? Sí, porque hay lavadora, etcétera. ¿Cómo son los colores? ¿Cómo son las ilustraciones? Acá es muy bonito porque dicen, hoy que pinta mal, cuando recién la conozco, que pinta mal, se sale de los bordes, igual que mi hermano chico, nunca son ellos, ¿cierto? Igual que mi hermano chico. En fin, todas estas cosas que permiten hacer una reflexión como un poquito más lejos. Y la última lámina de esta ruta, eh, que nosotros, que a mí me encanta, y yo les digo, bueno, elijan su página favorita. Bueno, podría ser su parte favorita, pero a mí me gusta decirles su página favorita porque son muy concretos y es mucho más fácil para ellos buscar la página. Y cuentan, ¿y por qué le gustó esa? Entonces, a ver, ¿a quién más le gustó? Ah, este gana, esta página más les gusta a todos ellos. Ya, ¿y por qué les gusta? Como por ejemplo la anterior que yo les decía, esta de Camila con sonrisa malévola. Y ahí cuando enganchas desde el gusto y de defender qué es lo que es mejor, peor, bueno, en fin, todo fluye. Y si vamos a hacer alguna actividad después de la conversación, tiene que ser algo que sea pertinente y que profundice en el sentido de la lectura. Por ejemplo, nosotros les pasamos esta lámina y les dijimos que ilustraran o escribieran lo que quisieran en el espacio en blanco, o que pusieran a quien les gustaría convertir en globo y por qué. Y ahí salen cosas insólitas, salen niñitas que dicen, oye, yo quiero convertir a mi gato porque lo quiero mucho, y otros no, a mi tío porque, o a mi primo porque siempre me molesta. Salen muchas cosas en sentido positivo o negativo. Los niños son mucho más aterrizados, capaces y simples que lo que uno cree. Entonces, bueno, eso como para terminar un poco con este itinerario, no alargarme tanto. Y solamente una última actividad claro, que a mí me gusta hacer es esta cosa así como cierren los ojos. Están tocando la puerta, a ver, va entrando alguien, abran los ojos. Miren, aquí está Camila, se las presento. Tienen que hacerle una entrevista, conversen. A ver, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Bueno, son actividades, ¿verdad?, que van permitiendo profundizar en el sentido de la lectura en una forma más lúdica y más suelta. Quedemos por acá para poder, yo quería leer otro libro, pero si al final no hay preguntas o nadie quiere decir nada, lo leo, si no quedará para otra vez. Pero vamos con las preguntas, porque igual es Muchas interesante. gracias, Constanza. Muchísimas gracias. Estamos muy atentos a lo que nos dijiste. Mucha gente preguntando. Lo primero que queríamos decir es que nos están viendo y agradecer. Estamos desde Chile con Constanza Reed. Hay gente mirando desde el Estado de México, de Jalisco, Oaxaca, Yucatán, de Nueva León, Morelos, Guerrero, desde Chile, Sonora, Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Puebla, desde Perú, Honduras, Colombia, Guatemala, Paraguay y muchos otros lugares. Así que toda la gente que está escuchando y que está atento, realmente muchas gracias. Constanza, nos preguntan, por ejemplo, Erika Méndez nos dice algo
que sin duda es algo que nos atañe a muchos que trabajamos en los libros. Dice, soy maestra de secundaria y cuesta trabajo pedir a los alumnos porque tanto los directores como algunos padres dicen que es un gasto innecesario. ¿Qué hacer? Sé que es una pregunta muy larga, pero una respuesta muy larga, pero ¿qué hacer para erradicar estos pensamientos, Constanza? Espérame, la primera parte no la escuché tan bien, porque entendí lo del problema en secundaria y todo, pero el primer enunciado, Claro, nos dice que básicamente que es maestra de secundaria, Erika, y que algunos directores y algunos padres dicen que los libros son gastos innecesarios. ¿Cómo ya, hacer para pensar, para erradicar este pensamiento? eh, bueno, es duro, uno a veces se encuentra con esas realidades, ¿verdad? Eh, Tiene que ver, bueno, primero con una visión de mundo, con una forma de ver la vida, porque yo creo que si uno cree que todo es consumir, ¿verdad? Bueno, ya nos quedamos ahí, ¿para qué nada más? ¿Cierto? Pero si uno comprende que hay una dimensión del ser humano, ¿verdad? Que es inexplicable, es mágica, es maravillosa y es compleja, Ujú. y que crecer requiere de acompañamiento, de acompañamiento amoroso, ¿verdad? Em, bueno, todas las culturas desde el inicio de la humanidad han necesitado del arte. Cuando uno dice libros, yo estoy hablando de obras de arte, ¿verdad? No estoy hablando, o sea, yo los libros que les he mostrado son obras de arte. Y hay arte mayor, arte menor también, pero el arte ha sido una necesidad del ser humano, ¿verdad? El ser humano lo Ah, necesita para elaborar su experiencia, ¿verdad? Para comprenderse mejor a sí mismo, para entender quién es, para sentirse que pertenece a una comunidad, ¿verdad? Todos estos problemas que tenemos muchas veces que tienen que ver con eh, sociedades que están, que tienen en el fondo a comunidades dentro de ellas como en pugna, que no se sienten parte, ¿cierto?, de un mismo grupo, de un mismo lugar, de un mismo sistema, tiene que ver con eso también. Nosotros tenemos una herencia cultural que si vamos en el fondo a través de los libros, a través de la historia, a través de las palabras, absorbiendo, nos hacen pertenecer, no sentirnos solos en el mundo, ¿verdad? Eh, por otro lado, bueno, hay mil argumentos que ha dado gente muy brillante. Yo solamente me estoy colgando de sus ideas. Por otra parte, esto que les decía, o sea, los niños y niñas necesitan eh, vivir antes de enfrentarse con la vida, con la vida que es cruda muchas veces y es cruel también. Necesitan ayuda para anticiparse a eso, para saber que existe, para saber qué les podría ocurrir. Siempre acompañándolo, no diciéndoles, oye, existe la muerte, es terrible, es tremenda, no tengo idea cómo será el enfoque, pero y dejarlo solo, ¿cierto? Entonces, desde ahí hay como muchos argumentos. Tiene que ver con mostrarles otras culturas, con abrirles la cabeza, con no creer que el lugar donde viven es el centro del mundo y es lo único que existe. En fin, es infinito, pero no sé si es tan fácil permear en esa gente. Yo creo que lo mejor es ir teniendo experiencias muy particulares, o sea, llevar a lo mejor tú tu libro, compartir con estudiantes de secundaria, con un grupito que te siga y ver cómo te van a ir siguiendo si tú continúas con esas lecturas y no van a querer que lo dejen de hacer y cómo las comunidades se transforman gracias a eso. así es, así es. Tengo otra pregunta que está un poquito ligado a la anterior que nos dice, que nos pregunta Omar Romero, dice, actualmente se está reeditando la obra de Roald Dahl, pero está cambiando con algunas expresiones, ¿cierto? ¿De qué forma podemos lidiar con esta generación que al parecer va en sentido contrario a los libros desafiantes? Es un temón. El tema de las traducciones, bueno, también pasó con Enid Blyton, que yo cuando era chica me leía todos los de Enid Blyton. Em, Hay muchas cosas, y el tema de la traducción y de ir editando a lo largo del tiempo obras, ¿cierto?, que fueron editadas y publicadas en otros contextos, a veces generan censura, ¿verdad? Generan censura, censura que tiene que ver con que yo no quiero que los niños, por ejemplo, lo que yo les decía, piensen que el hombre le tiene que decir a la mujer que se vaya a comprar un vestido, ¿cierto? Y la cosa no va por ahí, la cosa va por compartirlo y acompañarlos,
¿cierto? Y hacerlos reflexionar en torno a eso. Hay un libro tremendo que es este que está acá, que se llama Sapito, que es un sapo malo, malo, malo. Es de Jacob Martin Street y es de editorial Lom, está traducido del noruego, y, y es un sapo malo, 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 pero malo como el natre, que como decimos acá en Chile. Y resulta que lo retan, lo retan, lo retan, así que a él no le importa nada que lo reten y decide irse de su casa. Y se va de su casa y llega a un cerro donde un ermitaño que le dice, bueno, no creo que seas tan malo, tienes que meditar. Entonces se sienta a meditar con él y él se empieza a aburrir y dice, uy, por suerte que traje mis lápices de colores. Y entonces le empieza a rayar el gran libro sagrado y después le empieza a rayar la cara. Y entonces, cuando vuelve en sí, digamos, este ermitaño, ¿cierto? Dice, ¡por la cresta! Entonces, me contó, digamos, una persona que conozco que fue a una biblioteca y eso estaba borrado. Alguien le había pegado un papelito encima y decía eh, caracoles, no sé, cualquier cosa. Entonces, bueno, el tema de la traducción y de ser fiel también a Roald Dahl no pretendía poner mundos color de rosa, no pretendía eh, disfrazar a los niños la realidad, y yo creo que ahí está el valor y el peso de un buen editor y de una buena casa editorial. O sea, hay editoriales que han logrado hacer esto muy, muy bien, respetando el sentido de las traducciones, que no necesariamente tiene que ver con la palabra exacta, ¿verdad? Y eso es parte de la riqueza, eso es parte de la riqueza de esas obras, no lo podemos sacar, no podemos, las dejaríamos con comida sin gusto, ¿verdad? Que solo, eso, que solo pasa, pero sin sabor. Tal cual. Sí, me queda claro, estoy muy, muy de acuerdo con lo que tú dices, Constanza. Llegó una pregunta que podría ser dentro de las últimas, ya para terminar, se nos ha pasado rapidísimo este rato. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Repetimos, estamos con Constanza Reid desde Chile. Muchas gracias a toda la gente que está participando en este seminario. Hay una pregunta que yo creo que le puede servir a mucha gente que está escuchando. Nos dicen, ¿qué consejos darías o que te dieron cuando una lectura desestabiliza, entre comillas, la emoción de algún niño? ¿Qué hacer en ese momento, Constanza? Es una muy buena pregunta. Eh, Primero, yo les decía que yo había consultado a varios psicólogos y yo he leído mucho también al respecto porque me interesa. Yo misma tuve una niñez no tan fácil. De hecho, cuando yo me encontré con un libro que a mí me encanta, que tengo por acá, a ver si lo veo, pero después se les voy a mostrar si no, que se llama, no lo tengo acá, que se llama ¿Qué niño más lento? Yo dije, ¿por qué yo no leí este libro cuando era niña? Y claro, me habría despeinado, me habría puesto, en realidad me habría desestabilizado. Em, Eso pasa pocas veces, ¿ya? Pasa pocas veces. ¿Por qué? Y esto en el fondo los psicólogos con que consulté me lo dijeron. Los niños cuando tienen algo una herida como muy, muy grande, frente a esto de que sea la historia de un tercero, que sea una historia de alguien que está al otro lado, les permite hablar de ellos sin decir, mi mamá me pega o mi mamá me grita. Pero entonces dice, por ejemplo, pero es que hay unos niños que les pasa, ¿cierto? O a veces hay otros que se abren, pero eso ahí nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? A los lectores, nunca forzarlos a hablar si no quieren hablar, es uno de los derechos del lector, de los que habla PENAC, el derecho a guardar silencio. Eh, y si es que nos sucediera, porque ya todo puede pasar y alguna vez en la vida que alguien sufriera una desestabilización mayor, bueno, darse cuenta que uno no está capacitado nomás con las propias herramientas y recurrir a quien haya que recurrir. O sea, si es pertinente a los padres, si no a los profesores, si no a un tío, si no, etcétera. O sea, como que hay un punto también en que uno tiene que decir, mira, esto no me compete, ¿cierto? Tal cual, Está es cierto. Creo que alcanzamos con una cortita que me acaba de llegar. Dice, en tu experiencia,
¿cuál ha sido uno de los momentos en que te ha puesto en dilema o que te han puesto tú en dilema ante un niño? Básicamente esto porque los niños tienen fantásticas reflexiones que a veces confrontan a las propias ideas del adulto. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Tienes algún Y recuerdo o algo? todo Me el imagino, tiempo, ¿no? todo el tiempo, lo hacen todo el tiempo. A ver, primero, decir que igual nosotros tenemos muy entrenados a los niños para que ellos contesten lo que uno quiere. Ah, Eh, y esa es una barrera que hay que romper y que eso se rompe, eso se rompe con generando familiaridad, generando mm. confianzas, etcétera. Eso Eh, está ligado de la mano con el adultocentrismo, ¿no? totalmente, totalmente, Totalmente. sí. Em, Mira, a ver, por ejemplo, me han pasado hartas cosas, pero me pasó una vez, me pasó una vez con me pasó con el Mm, globo, que yo les dije, bueno, ¿cómo se podría llamar el libro? ¿Qué título le pondrían? Y alguien le puso Las mamás. Ay, ¿quién le pondría a la mamá? Sí, yo le pondría a mi mamá. Em, y salió el tema de las mamás, cada uno empezó a hablar de las mamás, y él dijo, sí, no, dijo, a mí nadie me grita, no, y mi mamá jamás me grita. Y bueno, y siguió, seguimos la conversación. Y en un recreo o en algo que fuimos entre medio, la profesora que estaba mirando me dijo, ese niño se le murió la mamá. Se le mm. murió la mamá, no sé, hace muy poco, hace 6 meses, o hace un año. Y claro, su mamá nunca le gritaba, y él estaba ahí participando. Fue más bien un momento difícil para mí, ¿cierto? Como decir, bueno, ¿cómo hago con esto? Me metí en un zapato chino. Pero los niños son mucho más sabios, son más, esta cosa de devolverles a ellos también, como la pregunta, es muy bueno, porque ellos lo contestan respecto de su misma lógica. Este libro, por ejemplo, Ahora no Bernardo, que es de un niño que va donde el papá y la mamá y les dice, hola, ¿cómo están? Y le dicen, ahora no Bernardo, ahora no Bernardo. Y resulta que Bernardo sale al jardín y se lo come un monstruo. Y bueno, y así nomás. Y en el fondo, uno ve a los niños así y ve cuando se lo come el monstruo, pues después sigue la historia. Y dicen, se lo va a comer. Y están viviendo cada una de las cosas que están pasando. Y son cosas que impactan, son cosas que dejan, que a uno de repente como que duda y dice, bueno, será bueno, pero sí, la verdad es que hay muchas ocasiones en que yo estaba, me han puesto así como, me han dejado a mí como alguien que me está preguntando de vuelta, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque implica también tener una relación horizontal, estar como al mismo nivel, ¿cierto? Yo no sé más, yo no soy más, no estoy más capacitada que ustedes para conversar, para nada, yo no soy mejor que ustedes, ¿cierto? Yo soy uno más. Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta con eso. Me quedo, no, yo creo que sí, yo creo que sí, la gente quedó contenta. Oye, Constanza, quedan poquitos minutos, no sé si quieres algo para decir, para terminar. Hay más de 200 personas escuchándote, un exitazo. Eh, Tú me dices esos números y me da como miedo ya. Estamos como en un concierto de rock. A ver, tal vez mostrarles algunos, por ejemplo, hablé poco de jóvenes, mostrarles algunos libros que tengo aquí alrededor que son súper, súper interesantes para jóvenes. Eso. Este libro que se llama Abuelo, que también es de LOM Ediciones, que es una editorial chilena, es una traducción de un libro álbum noruego. Tremendo, 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 pero además de una riqueza, de una profundidad, es una historia desgarradora, y maravillosa, técnicamente desde todo punto de vista contada de forma maravillosa. Esto para jóvenes. Bueno, por ejemplo, que lo iba a poner de ejemplo, pero que muchos lo conocerán, que es tan bonito, ¿cierto? El Mm, curioso incidente del perro a precioso. medianoche, que tiene que ver también y que uno vincula con muchas novelas, no sé, de formación, novelas clásicas, Oliver Twist,
O por ejemplo David Copperfield, El guardián entre el centeno, ¿verdad? Todas esas son temas que hay que mediar, que son temas provocadores, ¿cierto? Algunas versiones como clásicas que se han dulcificado, pero que son tremendas, como por ejemplo Pinocho. Pinocho es tremendo, es crudísimo. Y uno puede hacer el ejercicio, ¿verdad? Cuando ya están más crecidos los lectores y lectoras, de leer pasajes, de leer algunas de las pequeñas como historias que tiene esta versión, es maravillosa porque es ilustrada por Roberto Innocenti. Eh, Claro, entre paréntesis ahí, perdón que me involucre, pero hay una editorial chilena que se llama La Pollera, que sacó hace poco tiempo una versión, la versión no sé si original, pero una edición para adultos, digamos, de Pinocho, muy, muy cruda. Y también sacó una de Peter Pan, que entiendo que es la versión original, con una traducción actual, y también durísima. Y como tú dices, tal como tú dices, es otra cosa. no la conozco, no la conozco. Ahí te las vamos a facilitar aquí, el Fondo de Cultura te las vamos a enviar. Ah, Están súper. buenísimas, sí. Mark Twain también, que Mark Twain es absolutamente políticamente incorrecto, fue censurado en muchos años, ¿verdad? De la historia y en muchas bibliotecas y en muchos estados fue censurado por el lenguaje, por lo que hacían sus protagonistas, Tom Sawyer, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, etc. Bueno, otros libros como Matilde, ¿cierto? De la Carola Martínez Arroyo, que también sacó uno que se llama Nunca Jamás, ¿cierto? Les estoy mostrando para jóvenes como para que no me digan después que no hago de eso. Libros tremendos como este, El Rey de Jerusalén, de Fondo de Cultura Económica, de la Verónica Murguía, que es una autora increíble, ilustrado por Gabriel Pacheco, ilustrador mexicano extraordinario, extraordinario. Maus, ¿cierto? Eh. Y esta novela gráfica, que mi hija llenó ahí con brillitos, pero no es así. Eh, pero claro y que es súper atractiva, ¿cierto? Para niños, o sea, para jóvenes, digamos. Persépolis, ¿cierto? De Marjan Satrapi. La historia de Erika también, que es de Roberto Innocenti, acá está en otro idioma, pero en fin, hay que buscar también, es parte de lo que implica ser un buen mediador. Beatriz Elena Robledo dice, ser un buen mediador no es solamente así como que leer y discutir, no, es ser un explorador de textos, ¿ya? Textos que les hagan profundo sentido a los lectores y para eso uno tiene que buscar, porque también tiene que hacerle sentido a uno. Uno no puede leer ni conversar con gusto de algo que no te convence, que no te acomoda y eso bueno, hay que ejercer la libertad también, o sea, y hay que escuchar lo que uno siente, o sea, ninguno está obligado a mostrar o a trabajar con algunos de estos libros que hemos hablado, probablemente puedan encontrar otros, ¿verdad? Quería así como colgarme un último segundo para volverles a repetir que nosotros tenemos, bueno, un diplomado en mediación, lectora y creatividad en Fundación Entre Líneas, que es online, es un diplomado online. Y la próxima semana tenemos la visita de Beatriz Elena Robledo, que es esta especialista colombiana, mucho más entretenida que yo, que en el fondo va a venir al diplomado que yo voy a tener la suerte de entrevistar. Y es abierto, solo hay que inscribirse y es por Zoom también, así que ahí los dejo súper, súper invitados. Muchísimas gracias. Entonces, ¿tienen que seguir las redes sociales de Fundación Entre Líneas? Sí, a ver, nos cerraron la cuenta hace como 2 meses, estamos tratando de recuperarla, así que ahora tenemos una nueva cuenta, pero tiene como muy pocas publicaciones. Eso no es todo nuestro currículum. Ya, 5 años que venimos publicando 1000 cosas, pero bueno, esperamos recuperarla. Es dramático. ya. Pero por mientras, si quiere la gente como meterse, tiene que buscar esa cuenta y ahí hay más información. Fundación Entonces, Entre Fundación Entre Líneas, muchísimas gracias Constanza, muchísimas gracias a toda la gente que escuchó esta presentación, a todos los que están participando de este seminario, el número 25 ya, a los clubes de lectura de México, de toda Latinoamérica, al Fondo de Cultura Económica,
Muchas gracias. Gracias especiales a Isra, a Rebe, que están ahí tras bambalina en la producción. Muchas gracias por todo. Nos veremos en la próxima. Hasta luego, Constanza. Un gustazo. Realmente me habría encantado que fuera más tiempo, pero el tiempo apremia y los chicos, la gente ahí en México ya es hora de almorzar. Muy bien, muy bien. Así que eso. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chau.